¿Qué tal amigos de Revista Divergencia? Como habíamos anunciado, el día de hoy tendremos una webinar más. Ahora el tema es ¿qué pasará después de la cuarentena? Y es un tema muy interesante el cual estaremos analizando y al final lo que buscaremos es que usted sepa prepararse para el futuro, para que sepa también qué acontecimientos de diferentes áreas sucederán y que tendremos eh, en diferentes ámbitos. Entonces vamos a ir paso por paso. Hablar de lo que sigue de la cuarentena implica muchas cosas, no solo desde el ámbito personal, el ámbito económico, el ámbito académico, en el ámbito financiero. Entonces, es importante que de todos tengamos un análisis y pues agradezco a cada una de las panelistas que ahorita están y vamos a empezar. Me presento, soy el licenciado Daniel Vázquez, abogado del UNAM, presidente de Revista Divergencia, y le damos la bienvenida a la licenciada América Vega, quien es licenciada en Ciencias Políticas por parte de la UAM. Bienvenida, América. También le damos la bienvenida a la maestra Miriam Génesis Ramírez, quien es maestra de la Escuela Benemérita de Maestros. Y también le damos la bienvenida a Ana Karen Hernández Arioja, quien es pasante de Relaciones Internacionales de la UNAM. Bienvenida, Ana. Y pues me gustaría empezar a hacerles alguna pregunta. Evidentemente este tema no nos queremos ver futuristas ni jugar a las adivinanzas, sino simplemente dar datos concretos específicos en cada uno de los ámbitos que vamos a ir abordando. A mí me, a mí me gustaría preguntarte, América Vega, para empezar contigo, ¿cuál es en el ámbito económico que nos espera principalmente después de la cuarentena? Hola Dani, hola audiencia, buenas noches. Primero que nada, gracias por acompañarnos en otra webinar de la revista Divergencia. Yo creo que hay diferentes panoramas para la economía. Algunos, la verdad, la mayoría malos, pero también hay uno que otro bueno. Justamente estaba leyendo un análisis del economista Derek Thompson que decía que va a haber algunas industrias que van a ser muchísimo más afectadas que otras. Entonces, a lo mejor ese es un buen punto para iniciar un cambio, mayor inversión en esas industrias y prestar atención a cosas que son realmente importantes como la salud y lo descuidada que en muchos países está ese sector. Muy bien, ahorita nos vamos a ir adentrando un poco más a esta temática. Me gustaría preguntarte, Miriam Génesis, ¿qué panorama inicial podremos tener después de la cuarentena en el ámbito familiar? Bueno, buenas noches. Buenas noches, audiencia. Gracias por acompañarnos en este webinar. Sí, primeramente, como hemos estado viendo, se han disparado la violencia intrafamiliar, se ha disparado la violencia contra las mujeres, por lo que podemos percibir que hay un ambiente muy tenso dentro de las familias. Tenemos que aprender a que usen la inteligencia emocional, porque la verdad sí son cifras preocupantes las que se están presentando en el aspecto familiar. Exactamente, creo que al final estamos ante una grave problemática de la contingencia y creo que es un buen panorama para iniciar. Eh, Estimado Rodrigo, ¿cómo estás? Te lo presento, licenciado en Derecho de parte de la UNAM. Bienvenido, Rodrigo. ¿Qué nos pudieras decir un poco de inicio dentro de un preámbulo de lo que pasará después de la cuarentena?
Creo que ahí lo perdimos, pero bueno, vamos ahorita regresará. Me gustaría entonces continuar contigo, Ana. ¿Cuál es tu preámbulo inicial de lo que después pasará la cuarentena? ¿De qué tema nos vas a abordar? No se te escucha, Anita, no sé si puedes prender tu Ya, audio. ya, está desconectada. Sí. Gracias, Dani. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Y el tema que yo las implicaciones que van a tener a nivel internacional y a nivel nacional. Para ello, bueno, estas implicaciones económicas, aunque hay muchos pronósticos que pueden ser pésimas, esto va a depender mucho de cómo se reestructure como tal el plan de reactivación económica dentro de la política mexicana y cómo la sociedad vaya a adaptar estas políticas para aplicarlas a la vida cotidiana y, bueno, los efectos que esta va a traer. Esos van a ser los ámbitos que voy a tratar, Dani. Muy bien, muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría hablar de que realmente, primero que nada, no tenemos una fecha de regreso de cuándo terminará la cuarentena. Ahorita aparentemente sería el 1 de junio. Realmente no lo sabemos. El día de hoy fue, bueno, en las noticias fue uno de los días donde hubo más muertos. El nivel de contagio sigue siendo gravemente alto, pero en diferentes municipios creo que ahí va a haber poder reiniciar la economía, pero bueno, hablando específicamente de la Ciudad de México y de la zona metropolitana, pues creo que va a costar mucho más trabajo. Otra cosa que me gustaría mencionar es que realmente no hay alguna fecha probable o estimada de la vacuna, la cual eso no garantizará pues una libre tránsito, una libre convivencia como era antes, hasta que estemos en esto. Entonces esto es importante que lo empecemos a establecer y me gustaría volver a preguntarte a ti, América, ¿qué pasará en materia económica ya más profundamente en la cuarentena? ¿Cómo percibir qué cambios habrá, qué ajustes, qué recomendaciones les puedes dar a nuestros seguidores? Ok, Dani, pues mira, primero que nada me gustaría comentar que aunque termine el confinamiento, el virus va a seguir pues entre nosotros y va a poder afectar a personas más vulnerables. Se dice que la epidemia está controlada hasta que al menos 2/3 de la población adquieran inmunidad. ¿Cómo se adquiere inmunidad? Ok, pues es de dos maneras. Puede ser con vacuna, que se ve la verdad para un tiempo todavía largo, entre 8 y 12 meses, para que haya una vacuna que ya se pueda probar en humanos. Y la otra es adquiriendo inmunidad natural, que se da cuando pues te contagias, superas el virus y tu cuerpo genera anticuerpos que te mantienen protegido por al menos unos meses. Esto no significa que ya eres inmune para siempre. De cualquier manera, esta enfermedad puede regresar como la gripe, que es únicamente una enfermedad estacional. Entonces, pues no hay que confiarnos, ¿no? En ese sentido. Abordando el tema económico, quería hacer una referencia histórica comparativa con la gripe española de 1819, que realmente no se originó en España, se originó en Kansas, Estados Unidos, pero se llamó gripe española porque España fue el único país que no censuró información sobre esta pandemia, como los demás países por la Primera Guerra Mundial. En estos datos que se recaudaron en base a lo que pasó en esa fecha, se descubrieron dos variantes. Uno es sobre los estados de Estados Unidos que implantaban una cuarentena extrema, ¿no? Muy meticulosa, que esos estados tuvieron un resultado que al pasar de los meses su economía creció de manera rápida, no hubo una pérdida tan grave. Por el contrario de la otra pues parte de la historia, de estados que tuvieron una cuarentena más ligera y sufrieron riesgos económicos todavía con décadas después. Entonces, estaría bien analizar realmente qué tan bueno económicamente es tener una cuarentena extrema y no preferir sobre esto la economía, ¿no? Al mantener lugares innecesarios pues abiertos.
Gracias, Ame, por tu participación en esto. Algo que nos pudieras complementar, Ana, del aspecto económico, un poco, digo, tú eres especialista en relaciones internacionales. ¿Qué panorama global pudieras ver en todos los países de lo que sucederá después de esta cuarentena? Sí, Dani, como te comento, pues inclusive el Fondo Monetario Internacional ha hecho ciertos pronósticos de lo que pasará en la economía respecto posterior a la pandemia, y esto se calcula que sea una crisis y una recaída peor a de la gran recesión. Asimismo, anudado a lo que comentaba Ame, quisiera agregar que justamente, ¿no? Esta, por vía de la, a ver, perdón, que México ocupa actualmente uno de los lugares más abajo para poder estimar el número de contagios. Y esto como tal, pues sí representa una gravedad porque es una, como tal, anunciar un regreso a la normalidad prematuramente podría traer una nueva oleada de contagios que a su vez van a traer efectos mucho más grandes en todos los ámbitos, hablando desde el tema económico, social, político, en todo. Muy bien, Ana. Creo que ahorita regresamos contigo para que nos sigas avanzando en este tema. A mí me gustaría hablar sobre un poco sobre el aspecto psicológico que van a tener las personas y unas recomendaciones por una psicóloga sanitaria, la cual me gustaría compartir y son varios puntos. La primera de ellas es que la adaptación no va a ser inmediata. Regularmente nosotros siempre decimos que nos recuperamos siempre en cualquier momento sobre cualquier cosa, pero este proceso será muy difícil. Nuestro ritmo de vida no podrá ser, por lo menos de inmediato, no va a ser el mismo en las primeras semanas o inclusive meses. Tenemos que estar conscientes de ellos para que no haya un estrés o una sensación de fracaso de lo que estamos hablando. Lo que también esto es importante que lo consideren ustedes para que no haya una cierta frustración. No hay que cerrar esta experiencia en falso. Es decir, no está por terminada esta situación de la enfermedad y no por eso digamos que todo va a regresar a la normalidad, cuando es muy difícil que hoy en día se regrese a ello. No estamos dando una etapa concluida como personalmente. Es, no tenemos que considerar que esto se acabó y que todo va a regresar a esto. Me gustó un término que utilizó un político el día de hoy sobre una nueva realidad. Y creo que ese es el concepto adecuado. Entraremos a una nueva realidad. Eh, dice, seamos indulgentes, ¿no? No existe una forma única de afrontar esta situación de manera exitosa y la incertidumbre, siempre va a haber incertidumbre. Entonces, al final, no por eso busquemos comportarnos como si estuviera todo bien, sino también seamos comprometidos con la información, sigamos investigando, sigamos cuidándonos, porque cada vez está más cerca la reactivación, pero el hecho de que se reactive va a hacer que te expongas más, pero desafortunadamente no nos podemos quedar siempre en casa cuando hay muchas actividades que seguir. Y creo que esto es importante que lo consideremos. Me gustaría, Miriam, ahorita continúo con los demás puntos, me gustaría, Miriam, que nos hablaras un poco sobre el ámbito educativo y su regreso después de la cuarentena. Ahorita se ampliaron varios calendarios escolares. ¿Qué implicaciones tiene esto para un alumno, para los papás? ¿Qué esperar? ¿Cómo programarse? Bueno, nuevamente buenas noches. Sí, se ampliaron varios calendarios para poder regresar a clases y salvar el ciclo escolar. Estuve leyendo en el periódico Reforma que hay algunos estados como es Nayarit, como es Morelos, como es Baja California,
que no planean no regresar presencialmente a clases, que el regreso sea, bueno, que se concluya el ciclo escolar en línea y regresarían hasta clases presenciales hasta el 24 de agosto. Quiere decir que, y algunos de los gobernadores expusieron que no iban a arriesgar a la población a que se aumentaran los casos de contagio solo por salvar el ciclo escolar. A mí me parece una buena estrategia terminar el ciclo escolar por medio de línea. ¿Por qué? Porque, pues al parecer, ya estamos ahora sí que a finales de un ciclo escolar que ya terminó, pero algunas de las implicaciones también que va a haber es que, por ejemplo, los maestros tenemos que crear ambientes de aprendizaje. ¿Para qué? Para que los niños sientan y vean el aprendizaje. Es decir, o sea, se tienen que crear espacios adecuados para el aprendizaje. Y, por ejemplo, ya lo poníamos en el debate, ¿no? Hay niños que viven en zonas alejadas, que sus casas son o muy chiquitas o no hay el espacio adecuado para el aprendizaje. Entonces, de ahí no se puede lograr un buen aprendizaje. Y también siento que uno de los que habrá es que los niños no van a lograr, de verdad que no van a lograr alcanzar los aprendizajes que se esperan en los grados. Y a mi opinión, yo creo que sería mejor repetir el ciclo escolar que tratar de salvarlo. Los padres, por otra parte, sí he visto quejas en el internet de que se mandan bastantes tareas, de que se mandan bastantes actividades, y no están preparados de verdad los padres para esto. Esto quiere decir que, pues, también vivimos en una sociedad que no está como preparada para irse a un mundo en línea, o sea, dar clases en línea y que los padres apoyan, aún no estamos preparados para ello. Por otra parte, reconozco que también los maestros aún no están preparados para regresar, bueno, para dar sus clases en línea. ¿Por qué? Porque hay algunos maestros que aún se rehúsan a usar las tecnologías y se les dificulta demasiado. Para esto, pues sí, tendrían los maestros en primera que, pues, dar a conocer y estudiar, prepararse más bien ahora digitalmente, por si esperemos que no vuelve a venir una pandemia, ellos ya estén un poco más preparados para enfrentarse a este mundo. Muy bien, creo que es un buen análisis el que presentas. Al final, creo que también los papás deben de mentalizar a sus hijos que también va a tardar un poco el regreso a clases y que definitivamente no va a ser igual un regreso a la normalidad. Si usted tiene algún comentario, amigo de Revista Divergencia, que nos está viendo en el video, escríbanos. Al final leemos cada uno de sus comentarios y daremos algún comentario respecto de eso. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se había dado la pregunta. Me gustaría que nos explicaras tu preámbulo de lo que nos vas a tratar en este webinar. Claro, mira, antes que nada, bienvenidos a todos, muy buenas noches. Felicidades a todas las enfermeras y enfermeros, que sin lugar a dudas, sin ustedes no sería posible este combate que hoy hacemos mundialmente al ya conocido COVID. Mis más sinceras felicitaciones para todo el sector salud, en especial para los enfermeros en su día. Bueno, el día de hoy se llevó a cabo, como es costumbre, la conferencia respecto al COVID. Okay. Voy a hacer rápidamente unos números que me parecen importantes. Al día de hoy en México hay 38.324 confirmados de COVID, 8.817 confirmados activos, es decir, esas personas que pueden todavía transmitir el virus.
22.980 personas sospechosas, 80.900 casos negativos, que también es importante referirlos, y a nivel nacional hay un total de 3.926 defunciones. Me parece importante esto porque todavía no llegamos a los números que están llegando o que llegaron en su momento Italia, ahorita Estados Unidos. Siento que estamos a muy buen tiempo de todavía disminuir esos riesgos, tanto salubres como económicos, sociales, culturales, que podrían llegar a tener como consecuencia el COVID. Ahorita, por ejemplo, mencionaban lo de la educación. Me parece que yo estoy a favor también con lo que comentó mi compañera en el sentido de regresar a las clases temporalmente en línea, aunque ya sabemos todos los factores técnicos incluso que implica esto, en el sentido de que hay estados, hay municipios, hay regiones en las que no cuenta con internet, evidentemente no se cuenta con luz, con una computadora. Entonces sí me parece que como Estado, como gobierno, como sociedad, debemos concientizar, y es lo que está haciendo esta situación, de esas personas más vulnerables para poder apoyarlas prácticamente a futuro. Es decir, todavía no vemos ni siquiera la mitad de las consecuencias que estamos por recibir como efecto de este virus. Entonces, pues mi recomendación a mi sentir ahorita prácticamente como ciudadano es que debemos estar más unidos que nunca para tratar de enfrentar ahorita todas las consecuencias que se vienen y que a lo largo de esta conferencia vamos a ir adecuando. Muy bien, gracias, Roy. Me gustaría, Ana, que nos volvieras a retomar si se complica un poco la videollamada, más bien la cámara, pues es que solo se escuche tu voz, no pasa nada para que sea más conciso el audio como tú gustes. Sí, Dani. Se me hizo interesante ahorita lo que comentaba Miriam en el tema de educativo. Bueno, en las noticias podemos ver como a nivel internacional, países como Francia, principalmente en Europa y España, hay países que ya están regresando a la normalidad, están restableciendo la economía y están empezando a restablecer la salida de muchos lugares que se encontraban cerrados, entre ellos las escuelas. Sin embargo, aquí sí tiene un peso muy alto en materia económica, ya que en países como México, donde la economía y la sociedad es completamente diferente, sí se me haría un poquito difícil mantener la propuesta de las clases en línea, ya que en México creo que sí hay muchas personas que no cuentan como tal con electricidad y muchas de ellas, pues evidentemente tampoco cuentan con una computadora, con internet. Entonces, el acceso a esas personas para poder mantener clases en línea sí sería un poco complejo y sí sería difícil de abordar el tema de poder instaurar el término de clases de este modo. Entonces, pues, no sé, siento que sí sería un poquito complicado en el tema de México, a comparación con otros países como se ve a nivel internacional, Dani. Muy bien, muy bien. Me agrada el comentario para complemento de lo que están diciendo. Realmente será una etapa difícil y qué bueno que entre los dos comentarios podamos tener conclusiones importantes. Rodrigo, regreso contigo. Tú eres abogado en materia jurisdiccional. ¿Qué nos espera? Todos los juzgados todos los juzgados están detenidos y tú, ¿qué panorama le ves? ¿Crees que haya un rezago importante? ¿Crees que tarde mucho en regresar a toda la normalidad en cuestión procesal? Adelante. Mira, antes de nada, retomando el comentario que hizo mi compañera Ana, realmente creo que los que me conocen saben que no soy, que soy muy apartista y de manera concreta he criticado muchísimo el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero el día de ayer en su conferencia hizo un comentario, o en especial una frase, ahorita diciendo lo que están diciendo mis compañeras, que creo que tiene toda la razón y es de lo más cuerdo que ha hecho al menos él en esta contingencia. Habló de el regreso, de hecho hoy se presentó un proyecto a lo que él llamó el regreso a la nueva normalidad. Creo que esa parte, la verdad, no he tenido la oportunidad de según este proyecto, sería analizarse
pero me parece que el término que está utilizando de nueva normalidad es sumamente correcto. Realmente no vamos a regresar, al menos ahorita va a ser un regreso gradual a todas las actividades. Esta nueva normalidad, bien llamada nueva normalidad, me parece que va a implicar tanto nuevos hábitos, nuevas costumbres, nuevas actitudes. Creo que realmente un nuevo o un cambio en la educación que tenemos desde chicos hasta adultos. Me parece que esa nueva normalidad va a implicar la búsqueda de empleos, cambios en el sector médico, en servicios públicos, en los comportamientos, en los hábitos de cada persona. Y en especial en el especial ámbito jurisdiccional, que es en donde laboralmente me desenvuelvo, me parece que va a ser muy, muy difícil ese regreso. Prácticamente yo no creo que podamos regresar ahorita ese 1 de junio como está previsto. Prácticamente poder judicial, en este caso yo trabajo en un tribunal administrativa, es autónomo. También tenemos ahorita como fecha establecida y probable el 29 de mayo la culminación de esta suspensión de actividades para regresar el 1 de junio. ¿Por qué no creo que va a ser posible? Realmente, como sociedad no estamos cumpliendo con los llamados que se nos hacen. Ok, si bien es cierto, la mayoría, o al menos en mi sector social con el que convivo, si acatamos esas indicaciones, hay muchos sectores sociales en los que les es imposible o simplemente no creen en esta contingencia. Debido a eso, en el ámbito jurisdiccional, repito, no creo que regresemos este 1 de junio. Así yo lo he hablado con mis compañeros de trabajo. Pues son nosotros que necesitamos expedientes, necesitamos realmente una fuerte cantidad, un número de hojas para poder trabajar con un proyecto de sentencia. Va a ser muy difícil hacerlo en esta contingencia. En personal, yo traje a casa un par de cosas para poder trabajar. Está siendo muy difícil, no se está pudiendo completar, no se debe en un tribunal. Me parece que la atención al personal, en este caso, litigantes, en cualquier tribunal, en cualquier materia, no va a ser la misma. No se les va a permitir el acceso, al menos me atrevería a decir que en el mes de junio y julio prácticamente vamos a estar vía remota. El artículo 17 constitucional te habla de un acceso a la justicia pronta y expedita. Realmente creo que tanto el Judicial, Suprema Corte, tribunales autónomos, estamos o se está velando por ese cumplimiento a ese derecho humano. Prácticamente es muy difícil cumplirlo vía remota. Yo veo muy complicado, les repito, que regresemos en estas fechas, pero las estrategias que están aplicando y que iré platicando a lo largo de esta conferencia me parecen un tanto adecuadas para tratar de que ese derecho a la justicia fluya de una mejor manera. Si bien no va a ser pronta como lo marca la Constitución, sí se va a llevar una justicia que sea un poco más lenta, pero va a llegar a ella. Muy bien, Rod. Espero que para todos los que tienen algún trámite o proceso jurídico, pues esta información sea de utilidad para ustedes. Evidentemente, todas las instituciones quedaron detenidas en procedimientos administrativos y jurídicos no fueron la excepción. Y al final lo que debemos de tener es paciencia, porque al final no se trata de algo personal, sino fue una situación global y que con trabajo arduo, porque al final lo que es importante que mencionemos y volvemos a reiterar, no se va a volver a regresar a nuestro mismo ritmo de trabajo, no se va a volver a regresar con la misma cantidad de personas en las instituciones, seguramente estarán alternando, lo cual hará mucho más lento el trabajo en cualquiera de las instituciones, porque al final estamos hablando de que 18 meses es lo que dicen los expertos científicos en medicina. Después de levantar la cuarentena se podría tener alguna vacuna. Entonces, no es un tema realmente sencillo y me gustaría que quedara bien claro para nuestros amigos de Revista Divergencia que todo va a ser un proceso muy lento y qué bueno que ustedes lo están mencionando. A mí me gustaría preguntarte, Génesis Ramírez, eh, ¿qué pasa con las personas que no han visto a su familia y que
pues las planean volver a ver una vez levantada la cuarentena. ¿Esto es sano? ¿Esto es conveniente? ¿Cuál es tu perspectiva? Sí, bueno, siento que a mi manera de ver podría ser sano, ya que las personas pues necesitan interacción con los demás. ¿Por qué? Porque esto los fomenta y les da una identidad. Porque como recordemos, el ser humano es social por naturaleza, es decir, es inherente a, a hacer amistades o convivir con otras personas. Entonces sí es necesario que las personas regresen y hagan o traten de hacer sus actividades lo más cotidianamente y se vuelvan a reorganizar en sus grupos sociales. ¿Por qué? Porque esto es una manera de desestresarse y de estar un poco más en contacto con lo que es nuestra sociedad, este, para, para también, o sea, de esta manera nuestra inteligencia emocional también nos va a dar pues la posibilidad de que se regrese gradualmente a lo que es la normalidad, ¿no? En decir, por decirlo así, porque pues las relaciones sociales siempre deben de estar presentes en la vida, porque bueno, yo voy a poner un ejemplo en mi caso, tengo un niño en secundaria que ahorita pues, ya sabe que está en la edad de que pues todos ahorita son sus amigos, ¿no? Y el estar en el confinamiento sí lo ha puesto un poco, no violento, pero sí como un poco retraído. ¿Por qué? Porque no tiene esa interacción social que tiene con sus amigos de la escuela. Entonces, sí necesita que sus salidas, que el compañerismo que tiene, al igual que todos nosotros. Necesitamos convivir con alguien más. ¿Para qué? Para poder, ¿cómo lo explico? Para poder sacar a lo mejor no nuestros sentimientos, pero sí sacar un poco las presiones que nos viene dando el trabajo o el estudio, y es una forma como de desechar lo que uno trae por dentro. Salud. Ok, Génesis, por tu comentario. A mí me gustaría preguntarle a América Vega cuáles son los cambios más trascendentales que tendremos en el aspecto social. Y pues vamos a tener que adaptarnos de muchas maneras, social, y lo que más me preocupa en este caso sería adaptarnos a la nueva economía, ¿no? Porque es bien sabido que realmente no tenemos una educación financiera, entonces a muchas personas, como dicen, les está llegando el agua hasta el cuello, ¿no? Apenas el día de hoy, el periódico New York Times salió una publicación que decía cuáles eran las industrias más afectadas hasta el momento por el coronavirus, siendo la industria automotriz, autopartes y ensamblaje, las ventas no perecederas como ropa, juguetes, cosas así, turismo y transporte. Esto es en el presente. A futuro, como vimos las semanas pasadas, la caída del petróleo, que va a seguir cayendo porque disminuye la demanda ya que estamos todos encerrados y disminuye la oferta al romperse la cadena de suministros. También se van a ver afectadas el área de materias primas. Por materias primas me refiero a agricultura, ganadería, minería, extracción de petróleo. Esas industrias se van a ver afectadas. Obviamente no todo tiene su lado malo, aunque sí es mayoritario en este caso. Por ejemplo, estaba leyendo igual en la mañana que la venta de comida y de perecederos ha subido en un 10% hasta en negocios locales.
entre otros como la comunicación, que también es una industria en la que en estos momentos convendría tal vez invertir, porque pues como lo estamos viviendo justo en estos momentos, la tecnología es, bueno, nuestro mejor aliado, ¿no? Cuando pasan este tipo de cosas. Muy bien. Retomando un poco lo que he venido tratando, voy a dar algunos otros puntos, sobre todo la parte importante de seguir comunicándonos de forma directa con nuestras personas más cercanas después de esta cuarentena, porque al final esto no va a terminar pronto y siempre hablar con la familia reconforta y eso hace comunidad y creo que nos puede ayudar mucho. Los que tienen, los más expuestos, tener más consideración con la gente grande, con la gente que veamos que está enferma, con los grupos vulnerables, seguir teniéndolo. No hacernos seguir con las compras compulsivas, esto también es importante porque después de la cuarentena todos los insumos van a tardar un poco más por la compra tan excesiva que se han hecho en algunos casos. Entonces, seguir comprando como lo estamos haciendo. Esto es importante, que no hay un momento ahorita donde digamos que somos inmunes o que estamos librados de este virus por el cual originó la cuarentena. Evidentemente no se trata por ejemplo, el saludar de mano, el saludar de besos, son cosas que vamos a tener que pausar por lo menos un año y medio. Entonces, estas prácticas tenemos que concientizarnos que van a desaparecer por un buen rato. Eh, Me gustaría preguntarte, Ana, ¿qué aspectos sociales ves impactados en esta cuarentena y qué es lo que sucede? Sí, Comentaban acerca de la importancia bueno, coincido con lo que han mencionado y quisiera comentar que mientras mejor se pueda comprender que no se va a poder regresar a la normalidad, estos cambios de ser la sociedad, la economía y todos los ámbitos va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Primero, porque así como vino esta pandemia, va a poder venir otra. Y si no tomamos una conciencia como tal de lo que estamos viviendo y de cómo enfrentar esto. Esta pandemia siento que debe de servir para concientizar a las personas de cómo es muy fácil que una pandemia se extienda mediante a que vivimos en un sistema de globalización. Entonces, esto va a ser muy, muy rápido de extenderse. Entre los efectos sociales como tal, quisiera mencionar primero cómo estos van acompañados de la mano de la parte económica. ¿Por qué? De acuerdo a un artículo publicado por la BBC, este mencionaba de los efectos más profundos que va a tener la pandemia dentro de los aspectos económicos. Y mencionaba algunos, como los voy a enlistar, que es el desplome económico de sus principales socios comerciales, como lo son China y Estados Unidos, la caída de los precios en el tema de materias primas, donde creo que sí se va a ver afectado como tal América Latina, particularmente porque se dedica a toda esta parte, la interrupción de las cadenas de producción a nivel global, la menor demanda de cierres de las monedas, particular de México, todos estos cambios van a tener efectos. Oye, Ana, a mí me gustaría hacerte una pregunta, dada tu experiencia. Sumamente a la... Dani. Me gustaría hacerte una pregunta. La inversión extranjera directa, Sí, Dani, claro. ha caído exponencialmente por las decisiones gubernamentales y ahora con esta situación del gobierno, de la pandemia, mejor dicho, ¿qué tanta crees que se llegue a recuperar o qué camino pasaría tú que eres una especialista en esto? Pues esto va a depender mucho, Dani. Para empezar, como tal, siento que tendrían que analizarse todos los puntos.
y ver mucho más acerca de los temas políticos para tomar las decisiones económicas. Lo que podría ser contraproducente porque, siendo sincera, en materia internacional, casi toda la parte económica va de la mano del tema de la parte política. En el caso... Dani, Sí, sí te escuchamos. Dani, la pregunta, Dani, se corta Sí, un poco. sí, Bueno, sí Dani, te escuchamos todo bien, Ana. Me gustaría, América, también si pudieras complementar un poco sobre esto, adelante. Dani, pues complementando un poco, retomando lo que mencionaba Ana de la economía y de cómo va a estar pues en estos momentos, me gustaría comentar que en la actualidad, con todo lo que está pasando, la ciencia es el nuevo negocio, ¿no? El país que descubra cómo frenar esta nueva pandemia y las que siguen, se va a llenar los bolsillos de dinero. Por ejemplo, para tomar un ejemplo, el caso de Corea del Sur, que ellos son los que tienen actualmente la patente del kit oficial de detección del COVID, que está avalado por la ONU y por la OMS. Únicamente ellos tienen el uso de ese kit que crearon para la detección, porque tienen un rango de seguridad del 99.8%, mientras que el de China tiene nada más el 60%. Entonces, es importante, yo creo, ver en estos momentos hacia qué industria conviene apoyar no solo el gobierno, sino también sectores pues privados, ¿no? En este caso, yo sé que la fundación que tiene Bill Gates con su esposa está impulsando, creo que hasta mayor que el gobierno de Estados Unidos, la creación y la investigación de la nueva vacuna. Muy bien, América. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Nos pudieras también ahondar un poco sobre los efectos sociales que tú consideras que la gente debe de tener analizada para continuar su vida diaria? Claro. Mira, Ni la verdad es que yo al principio de esta pandemia estuve viendo prácticamente diario las noticias, cualquier medio de comunicación, llámese internet, televisión, la propia radio, bombardeaban con una negatividad pero increíble de las consecuencias de esta pandemia. Creo que socialmente, y digo, desgraciadamente no es un patrón a seguir, pero me parece que en el núcleo psicológico de cada familia está cambiando radicalmente la forma de verse como familia, la forma en que se convive. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, 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 te escuchamos. Creo que, digo, desgraciadamente me atrevería a decir que pocas o muchas las familias que estamos aprendiendo a convivir realmente con la familia. Así como en el caso de nosotros, esta cuarentena está sirviendo para convivir más con esos seres queridos con los que por cuestiones de trabajo, por cuestiones escolares, por cuestiones cualesquiera que sea, no logramos convivir el día a día, no logramos llegar a tener esas pláticas de cómo te fue, cómo va tu vida, cómo va tu día. Realmente creo que como familia nos está uniendo mucho más. Caso contrario, no sé, por ejemplo, un pequeño que sufre de violencia familiar, realmente debe ser un martirio estar en una casa con tus dos papás cuando están peleando, cuando te están pegando, cuando están diciendo de cosas. Eh, Creo que por cualquier lado que los veamos, se puede haber tanto cosas negativas como cosas positivas. Socialmente, como dijiste, sí va a haber una mayor convivencia en cuando termine esto. Supongo, presumo que muy seguramente antros, playas, centros de reunión, parques, terminando esto, o una vez alzando la contingencia, van a estar abarrotados. Realmente estos meses que muchos negocios quizás no tuvieron las ventas que se tienen gradualmente día con día, me parece que este nuevo regreso, ya sea gradual o como lo maneje el gobierno, va a ser sumamente bueno para la economía. Como bien mencionaban, hay que tener cuidado con el aumento de precios,
porque me parece que lo va a haber. Va a haber muchísima demanda en cualquier sector, servicios públicos, hoteleros, transporte, alimentación. Entonces me parece que la estrategia que maneje el gobierno económicamente también tendrá mucha repercusión en el futuro o en las consecuencias que está conllevando esta contingencia, este COVID. De acuerdo, Rodrigo. No sé si haya terminado la participación. Si no, ahorita regresamos contigo, Rod. Vamos a continuar con Ana. Ana, ¿qué más nos quisieras comentar? Se quedó pausada un poco tu participación. Creo que también están teniendo problemas ahora en la red. Pero bueno, vamos a continuar con Génesis. Génesis, ¿algún comentario que quisieras decir? Ya vamos a leer las preguntas y respuestas o saludos que quieran escribirnos. Adelante. ¿Algo que quieras añadir respecto al tema económico, social? Sí, bueno, oyendo los comentarios de mis compañeros, sí va a ser una difícil situación que regresemos a la normalidad. Esto se tiene que dar por un proceso de adaptación, porque todo cambio necesita una adaptación. Pues sí, nos vamos a enfrentar a grandes problemas, como lo hemos estado viendo, y no solo aquí, sino en el mundo, porque en el mundo se han estado perdiendo también empleos, se han estado perdiendo bastantes cosas, pero creo que debemos afrontarlo de la mejor situación y como dice una de las compañeras, esto debe de servir para reflexionar, para saber qué es lo que podemos esperar ante una nueva contingencia y pues tratar de tomarlo con la mejor comprensión posible y tratar de generar un poco de resiliencia en nosotros mismos para salir librados de esta situación. Es todo, gracias. Así es. Vamos a leer los comentarios. Nos han dejado ahí un par de comentarios que me gustaría leerlos y comentarlos y concluir el webinar del día de hoy. Nos dice Chad Jiménez, un colaborador nuestro, y en mi opinión no se regresará a la normalidad de manera inmediata. Se requiere de un proceso complejo, pero no imposible. Dependerá de un trabajo en todos los niveles, desde el microespacio hasta el macro. La pieza clave es la proactividad y poniendo todos una participación. La estrategia nacional, por supuesto, es la base para que la población tenga una dirección. Nos comenta también Carlos Corona, lo que pasa es que nada volverá a la normalidad, nada de este tiempo es de transición en todos los aspectos cultural, político, económico, emocional, de recuperación de valores y de alguna manera el reflejo de cómo vemos los seres humanos, nos vemos frágiles y que no somos parte de este mundo, no dueños. Entonces, estos son los comentarios. No sé si quieren decir alguna conclusión ustedes para despedirnos. Empezaría contigo, Rodrigo, algún comentario final de esta situación. Con mucho esmero para todos ustedes. Espero sean de su agrado. Y pues muchas gracias a todos ustedes por colaborar. Realmente me parece que es un tema bastante interesante, es un tema del cual le podemos sacar mucho provecho y sobre todo, desgraciadamente, es una contingencia en la que podemos, como bien dice Carlos, pues, recuperar esos valores, convivir el tiempo en familia que no podemos estar y sobre todo crecer como personas. Muy bien, Robert. Muchas Te gracias. agradezco tu participación. Algo que nos quieras comentar, América Vega, como comentario a los comentarios y tu conclusión. Sí, yo tengo un último dato que me pareció interesante, es que realmente investigando para este tema, encontré muchísima información sobre el área tecnológica, ¿no? Que es en lo que, repito, debería de haber más
inversión, aprender de los errores, como dicen, para que no volvamos a caer en lo mismo. Y leí un dato que en Singapur el gobierno instaló una plataforma para que todos los servicios, pues sí, los trámites burocráticos se hagan por ahí de manera más ágil, para que, así como mencionaba Rodrigo, no esté tan detenido procesos que a lo mejor urgen, ¿no? No sé, algún tipo de divorcio o algún tipo de demanda que no puede esperar. Tal vez sería buen momento para que se reforzara más esa área, ¿no? Ya que pues estamos, yo creo que viviendo a lo mejor tecnología que no era para ahorita, pero pues que con toda esta situación se forzó a que todos estuviéramos aprendiendo por Zoom, con videollamadas a familiares. Eso es otro tema importante, no descuidar a la familia, ¿no? Hay muchas personas mayores que viven solos y que pues su único medio de comunicación es telefónico, porque muchos no saben usar realmente pues redes sociales y aplicaciones. Entonces sí es bien importante tener en cuenta que hay mucha gente vulnerable. En estos momentos no ser egoístas y pensar que pues la sociedad necesita de todos para seguir no funcionando como estábamos acostumbrados, porque es un hecho que no va a ser lo mismo, pero para retomar un camino que sea sano y prudente pues para todos. Muy bien, Ame. Muchas gracias por tu comentario. Me gustaría que nos dijeras algo, Ana, para tu conclusión y tu comentario final. Adelante, Ana. Gracias, Dani. Pues lo que tal era que ahora sí es más importante como tal analizar la toma de decisiones que se va a dar a partir de aquí. Hasta el día de hoy, aunque mucho se ha dicho desde el gabinete y en las mañaneras que se va a presentar un plan de una política de restablecimiento económico, tienen muchos apoyos a ser económico como tal, no se ha dicho nada acerca de cómo se van a rescatar a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, y esto es algo que realmente me preocupa, dado a que en México, según Forbes y según otros estudios como el INEGI y Banxico, dicen que tenemos más de 6 millones de pequeñas empresas. Si las dejamos caer, esto va a tener un colapso muy grande dentro del desempleo de México como tal, porque son las generadoras de empleo. Entonces sí es algo alarmante que se debe tomar en cuenta al momento de poder como tal realizar una política de restablecimiento económico. Eso no hay que perder de vista, porque al final del día los programas que se están dando por parte del mismo gobierno los están tomando mediante los impuestos. Y si estas empresas caen, van a desaparecer también los impuestos. Ahora, mucho se ha hablado acerca de la negatividad con la que se espera las caídas de las bolsas de valores, la caída del MIPIB y todo eso. No hay que perder de vista las fuentes de empleo que se tienen en México, las fuentes de ingreso económico que se tienen en México. En México las principales fuentes de ingreso son las remesas, el turismo, y de estas dos quisiera hablar de una que la verdad sí me sorprendió el dato. Dentro de las remesas es sorprendente, dado a que Forbes publicó hace un par de semanas que las remesas en México habían superado su récord. En marzo se sumaron cerca de 4.016.12 millones de dólares de las remesas, que esto es un incremento mayor al 35.8 respecto a marzo del 2019. Entonces, en materia económica, lo único que podría salvarnos como tal es lo que se esté ingresando a México mediante las remesas. Ahora como tal, habría que también tomar en cuenta para la reactivación económica el proceso que se le va a dar al turismo y cómo se le va a incentivar a a que pues siga aumentando y con ello pueda ayudar a salvar la economía. Respecto a los comentarios, yo coincido mucho con que difícilmente, y la idea que deberíamos de tener es de que no vamos a poder llegar a la normalidad, que las cosas cambiaron a partir de esta pandemia y que si mientras más tomemos esto en cuenta, mientras más creemos una cultura de prevención, mayor vamos a poder mantener una cierta estabilidad y una cierta seguridad para nosotros mismos y para todos los ámbitos. Entonces sería como mi conclusión, Dani, tener bien consciente que este cambio va a ser, espero que así sea, que se cree con ello una cultura de prevención y con ello se cree
pues ciertas formas de poder analizar cómo una pandemia de una pandemia pueden venir otras si no tomamos las medidas adecuadas. Muy bien, Ana. Te agradezco tus comentarios porque ya después del tema ya nos pudiste decir algo diferente y mucho mejor el audio. Me gustaría, Génesis, si pudieras decir tu último comentario, te lo agradezco. Sí, estoy de acuerdo con mi compañera Ana Karen. Hay que crear una cultura de prevención en la mayoría de la gente. ¿Para qué? Para que por si se llegara a presentar una próxima pandemia, estemos preparados para ello y podamos tener un poco más de estabilidad, no solo económica, sino también en el plano emocional y en el plano social, ya que es importante estos tres planos. ¿Para qué? Para que podamos tener un país más o menos equilibrado y que lleve una dirección para poder fomentar, pues ahora sí que la cultura de la paz, no violencia, y llegar a buenos acuerdos para que estos se logren a pesar de, y como país podamos lograr avanzar y no retroceder como se ha visto en esta pandemia. Es todo. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Pues nos dejan un último comentario respecto a que la desinformación en las redes sociales es muy alta. Les recomendamos que vean nuestra webinar de fake news. Y les agradezco a todos por su tiempo. Miriam Ramírez, gracias. Rodri Ledesma, muchas gracias. Ana Karen Hernández, muchas gracias. América Vega, muchas gracias. El día de mañana estaremos hablando como cómo generar ingresos en la cuarentena. El día jueves tendremos el tema de cómo identificar los puntos de mayor propagación y propuestas para erradicar en Ciudad de México. Y el viernes, cómo cuidar tu alimentación en esta cuarentena. No olviden de seguirnos. Espero que estén con nosotros. Si quieren que hablemos de algo, escríbanos en nuestros comentarios. Y pues muchas gracias y hasta la próxima.